El aire de la mañana del 15 de octubre de 1973 se sentía fresco y cortante en Villarroble, un pequeño pueblo enclavado en las montañas del norte de España. Las hojas amarillentas y rojizas caían perezosamente sobre los tejados de pizarra, mientras la niebla, espesa como leche, se aferraba a los valles como si no quisiera abandonarlos. El olor a leña quemada y pan recién horneado se mezclaba con el aroma húmedo del bosque cercano. Manuel Sánchez Herrera, de 11 años, se despertó temprano como cada día escolar. Desde su ventana podía ver cómo el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las montañas, dibujando siluetas alargadas sobre las casas de piedra. Su madre, Dolores, preparaba el desayuno en la vieja cocina de leña mientras su padre, Ernesto, ya había salido hacia la mina donde trabajaba desde hacía 15 años. En aquella cocina iluminada por la tenue luz del amanecer que se filtraba por las cortinas de cuadros, Manuel mordisqueaba su pan con aceite y un poco de sal, mientras metía cuidadosamente en su bolsa de tela un cuaderno azul, con su nombre escrito en la portada. Aquel cuaderno era su posesión más preciada. Lo había comprado con el dinero que había ahorrado durante meses, guardando celosamente las monedas que su abuelo Antonio le daba los domingos después de misa, y las que ganaba ayudando al señor Fuentes en la panadería los sábados por la mañana. Tenía una cubierta gruesa con pequeñas estrellas doradas impresas sobre el azul profundo, hojas de papel de calidad con líneas perfectamente trazadas, y un cordel de algodón trenzado que permitía mantenerlo cerrado y protegido de miradas indiscretas. «No olvides el abrigo, que refresca por la tarde», le recordó su madre mientras le peinaba con sus dedos el cabello rebelde. «Y ten cuidado al cruzar el puente, que las lluvias de ayer lo han dejado resbaladizo». El sonido de las campanas de la iglesia marcó las 8 de la mañana cuando Manuel salió de casa, envuelto en un abrigo que le quedaba ligeramente grande, para que te sirva el año que viene, como siempre decía su padre. Durante el camino a la escuela, que serpenteaba entre casas de piedra y pequeños huertos, se encontró con Miguel y Teresa, sus mejores amigos desde el primer día de clase. Los tres compartían secretos, juegos inventados y esa complicidad silenciosa que solo existe en la infancia. Ese día, sin embargo, Manuel parecía más callado que de costumbre, perdido en sus pensamientos mientras pateaba distraídamente una piedra. ¿Has terminado la historia del explorador perdido?, le preguntó Teresa, refiriéndose a un relato que Manuel había comenzado a escribir en su cuaderno azul, y que llevaba semanas leyéndoles por fragmentos durante los recreos. «Casi», contestó Manuel con una sonrisa tímida, apretando su bolsa contra el pecho como protegiendo un tesoro. «Le falta el final. Creo que hoy lo terminaré durante el recreo. Tengo una idea que va a sorprenderos». Sus ojos brillaron con ese entusiasmo especial que solo mostraba cuando hablaba de sus historias, como si por un momento hubiera olvidado su habitual timidez. La mañana transcurrió con la monotonía habitual. A las 11:30 sonó la campana que anunciaba el recreo. Los niños salieron al patio, un espacio de tierra batida con un par de porterías oxidadas y rodeado parcialmente por un muro de piedra. Al fondo, donde el muro era más bajo, comenzaba el bosque que ascendía hacia las montañas. Manuel, en lugar de unirse al partido de fútbol como hacía habitualmente, le dijo a Miguel que quería terminar su historia. «Voy a sentarme allí», señaló hacia un viejo olmo que crecía en la esquina más alejada del patio, cerca del límite con el bosque. «Quiero estar tranquilo para escribir». Fue la última vez que alguien habló con Manuel Sánchez Herrera. Cuando la campana sonó nuevamente para indicar el final del recreo, los niños regresaron a las aulas. Doña Carmen pasó lista como siempre. Al llegar al nombre de Manuel, el silencio fue la única respuesta. Pensando que quizás se había retrasado, envió a Miguel a buscarlo al patio. El niño regresó con las manos vacías y una expresión confusa. «No está, doña Carmen. He mirado en el olmo donde se sentó y solo estaba esto, en su mano, un lápiz mordisqueado con las iniciales M, S, H, grabadas toscamente con una navaja. Del cuaderno azul, ni rastro. De Manuel, ni rastro». La alarma no fue inmediata. En un pueblo donde todos se conocían y donde nunca había sucedido nada grave, la primera reacción fue de desconcierto más que de pánico. Quizá había ido al baño, quizá había vuelto a casa porque se sentía mal. Todas estas teorías se desvanecieron cuando,
Al caer la tarde, Manuel seguía sin aparecer. El pueblo entero se movilizó. Los hombres formaron grupos de búsqueda que peinaron el bosque hasta bien entrada la noche. Las mujeres consolaban a Dolores, quien alternaba entre rezos desesperados y accesos de llanto. La Guardia Civil llegó al anochecer. El sargento Martínez tomó declaración a todos, compañeros, maestra, vecinos que pudieran haber visto algo. Nadie había visto nada extraño. Nadie había escuchado gritos. Nadie recordaba haber visto ningún forastero en el pueblo. Manuel Sánchez Herrera se había desvanecido sin dejar más rastro que un lápiz olvidado bajo un olmo, como si la tierra se lo hubiera tragado durante aquellos 30 minutos de recreo. Los días siguientes a la desaparición de Manuel se caracterizaron por una actividad frenética que contrastaba brutalmente con la habitual calma de Villaroble. El pequeño pueblo, acostumbrado al ritmo pausado de la vida rural, se transformó en un hormiguero de guardias civiles con sus uniformes verde oliva, voluntarios con rostros tensos y ojos enrojecidos por la falta de sueño, y eventualmente, periodistas atraídos por lo inusual del caso. El sargento Martínez, un hombre curtido de mediana edad con un bigote espeso y mirada penetrante, estableció un centro de operaciones en el salón principal del ayuntamiento. Sobre una mesa desvencijada de roble desplegó mapas topográficos de la zona, marcados con círculos concéntricos que iban ampliando el área de búsqueda día tras día. Con meticulosidad militar, organizó batidas sistemáticas dividiendo el terreno en sectores. Cada metro cuadrado, repetía a los grupos de búsqueda cada mañana, con la voz ronca de quien duerme poco y fuma demasiado. No quiero que quede un solo rincón sin revisar. El bosque fue peinado árbol por árbol. El cauce del río, seguido kilómetros arriba y abajo. Las cuevas conocidas en la montaña, exploradas con linternas y cuerdas. Las casas abandonadas en los alrededores, registradas hasta el último rincón. Los pozos antiguos, inspeccionados con potentes focos. Incluso el viejo cementerio, donde las lápidas cubiertas de musgo parecían observar con tristeza el ir y venir de los buscadores. Ernesto, el padre de Manuel, no descansó un solo día. Con ojeras cada vez más profundas que dibujaban surcos violáceos bajo sus ojos, y la barba sin afeitar que le daba un aspecto casi salvaje, se unía cada mañana a las búsquedas antes del amanecer, y era siempre el último en regresar, muchas veces teniendo que ser persuadido por sus compañeros de la mina, para volver a casa cuando la oscuridad hacía imposible continuar. «Tú tiene que estar en alguna parte», repetía como un mantra, con una voz que iba perdiendo fuerza y convicción con el paso de los días. Los niños no se desvanecen en el aire. No puede haber desaparecido así, sin más. El sonido de su voz quebrándose al pronunciar estas palabras partía el corazón de quienes lo escuchaban. Dolores permanecía en casa, alternando entre momentos de esperanza febril y abismos de desesperación. Había creado un pequeño altar con velas encendidas frente a una foto de su hijo. Miguel y Teresa fueron interrogados repetidamente. ¿Había Manuel mencionado algo extraño en los días previos? ¿Tenía algún secreto? Solo estaba entusiasmado con su cuaderno azul y las historias que escribía, insistía Miguel, con los ojos enrojecidos. A las 2 semanas llegó un inspector desde Madrid, Francisco Vidal, un hombre delgado con gafas metálicas, revisó todo el expediente con un enfoque más metódico. En una de sus entrevistas con Miguel, el inspector Vidal se centró en el cuaderno azul. ¿Qué tipo de historias escribía Manuel?, preguntó con suavidad. De aventuras, sobre todo, respondió el niño. Le gustaban los exploradores, los tesoros escondidos. Decía que el mundo estaba lleno de secretos esperando a ser descubiertos. ¿Y mencionó alguna vez lugares específicos? Miguel reflexionó. Hablaba mucho de la Cueva del Águila. Es una cueva en la montaña. Los mayores nos prohibían ir allí porque dicen que es peligrosa. El inspector organizó una exploración exhaustiva de la cueva. Espeleólogos profesionales exploraron cada recoveco accesible. No encontraron nada. A medida que pasaban las semanas, la esperanza se iba diluyendo. Las primeras nevadas de noviembre cubrieron el pueblo, borrando cualquier posible pista. El inspector Vidal regresó a Madrid, dejando un expediente lleno de interrogantes y teorías sin confirmar. Prometió mantener el caso abierto, pero no surgió ninguna pista nueva. Los aniversarios comenzaron a sucederse. El primer año,
Todo el pueblo participó en una misa en memoria de Manuel. Para el 5º aniversario, solo la familia y los amigos más cercanos asistieron. Ernesto había vuelto al trabajo en la mina, pero se había convertido en un hombre taciturno, que bebía demasiado los fines de semana. Dolores seguía encendiendo una vela cada noche frente a la foto de su hijo. Miguel y Teresa crecieron, terminaron la escuela, comenzaron a trabajar. Teresa se casó joven y se mudó. Miguel permaneció en Villaroble, haciéndose cargo del negocio familiar. En 1993, 20 años después de la desaparición, el periódico provincial publicó un artículo conmemorativo. El reportero entrevistó a Dolores y Ernesto, ya ancianos. No hemos perdido la esperanza, declaró Dolores. Donde hay vida, hay esperanza. Ernesto confesó, solo quisiera saber qué pasó, poder enterrarlo si está muerto, tener un lugar donde llevarle flores. En 2003, Ernesto falleció de un ataque al corazón. Dolores continuó viviendo sola en la misma casa, rodeada de los recuerdos de su hijo congelados en el tiempo. Y así, el silencio se extendió sobre el caso durante 50 años. Un silencio puntuado ocasionalmente por rumores o supuestos avistamientos que nunca llevaban a nada concreto. Hasta que en la primavera de 2023, el silencio fue finalmente roto. La mañana del 23 de abril de 2023 amaneció despejada en Villaroble, con un cielo de un azul casi imposible que parecía una postal. Los cerezos estaban en plena floración, salpicando de blanco y rosa el paisaje primaveral, como si la naturaleza quisiera compensar los largos meses de invierno con una explosión de color y vida. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres, y se escuchaba el constante zumbido de las abejas trabajando entre los pétalos. El pueblo, aunque mucho más pequeño que 50 años atrás debido a la emigración hacia las ciudades, conservaba gran parte de su esencia original. Las mismas casas de piedra con balcones de hierro forjado, la misma iglesia románica con su campanario que marcaba las horas como lo había hecho durante siglos, y el mismo ritmo pausado de vida que parecía resistirse a la frenética velocidad del mundo moderno. Lo que había cambiado era la escuela. El viejo edificio rectangular de piedra gris con su pequeño campanario llevaba años cerrado por falta de niños suficientes. Las ventanas, antes alegres y decoradas con dibujos infantiles, ahora estaban cubiertas con tablones descoloridos por la intemperie. El patio, donde generaciones de niños habían jugado, reído y soñado, era ahora un espacio invadido por la maleza, con las porterías oxidadas como esqueletos metálicos de tiempos mejores. Los pocos niños que quedaban en el pueblo ahora viajaban en autobús hasta la escuela comarcal, en el municipio vecino. Javier Torres, de 42 años, contemplaba el patio abandonado de la escuela con una mezcla de nostalgia y determinación. Su pelo oscuro, salpicado de canas prematuras, se movía suavemente con la brisa mientras sus ojos, del mismo color avellana que los de su madre, recorrían el espacio visualizando lo que podría llegar a ser. Como alcalde de Villaroble desde hacía 5 años, tras regresar al pueblo después de 15 años trabajando como arquitecto en Madrid, se había propuesto revitalizar el lugar que lo vio nacer, atraer turismo rural y, quizá lo más ambicioso, reabrir la vieja escuela como un centro cultural y de interpretación del patrimonio local. Aquí es donde solía jugar yo también, pensó, recordando sus propios días escolares, cuando la historia de Manuel Sánchez ya era una leyenda que los niños se contaban en susurros durante los recreos. Las obras de rehabilitación habían comenzado. Ese día, los operarios iban a acondicionar el patio, donde se planeaba crear un jardín botánico. Vamos a empezar por esa esquina, indicó Javier a Ramón, el capataz, señalando hacia donde una vez había estado el viejo olmo. Queremos plantar un nuevo árbol en el mismo sitio. 2 hombres comenzaron a cavar alrededor del tocón. No llevaban ni media hora cuando la pala de uno de ellos, Martín, golpeó contra algo duro. Parece una raíz gruesa, comentó continuando con su labor, pero al seguir cavando, se hizo evidente que no era una raíz. Era algo rectangular, envuelto en restos de un plástico desintegrado. Con cuidado, Martín extrajo el objeto. Era una caja metálica oxidada, del tipo que se usaba para guardar galletas. Parece que alguien la enterró a propósito, observó Javier, tomando la caja.
Los tres hombres se sentaron en un banco cercano y procedieron a abrirla. El interior estaba sorprendentemente bien conservado. Dentro había algo envuelto en páginas de un periódico amarillento. Javier reconoció la fecha, 14 de octubre de 1973. Su corazón dio un vuelco. Como todos en el pueblo, conocía bien la historia de Manuel Sánchez Herrera. Con dedos temblorosos, desenvolvió el contenido. Era un cuaderno escolar de tapas azules con pequeñas estrellas doradas. En la portada, con caligrafía infantil, se leía Manuel Sánchez Herrera. Dios mío, susurró Javier, sintiendo un escalofrío. Es el cuaderno del niño que desapareció, dijo Ramón con voz ronca. El que nunca encontraron. Javier abrió el cuaderno con sumo cuidado. Las páginas contenían ejercicios escolares, anotaciones de clase, algunos dibujos, y hacia el final, varias páginas dedicadas a un relato titulado El explorador perdido. Comenzó a leer en silencio, pasando páginas con creciente asombro. Era una historia de aventuras, pero lo que hizo que el vello de su nuca se erizara fue la última entrada, fechada el 15 de octubre de 1973. Hoy durante el recreo, voy a investigar la entrada que encontré ayer. Creo que podría ser como la del cuento. Miguel no me cree. Dice que solo es una madriguera de conejos, pero yo sé que es más. He traído mi linterna pequeña. Voy a dejar mi cuaderno escondido en esta caja, para que no se estropee mientras exploro. Si alguien encuentra esto y yo no he vuelto, buscarme en la cueva detrás del olmo. La entrada está tapada con ramas, pero es más grande de lo que parece. Javier cerró el cuaderno, conmocionado. No era una historia de ficción. Era un diario que terminaba con el plan de Manuel justo antes de desaparecer. Tenemos que llamar a la Guardia Civil, dijo. Y a Dolores. Sigue viva, ¿verdad? Ramón asintió. Tiene más de 90 años, pero vive con su nieta, la hija de Teresa. La noticia del hallazgo se extendió por Villaroble como fuego. En cuestión de horas, todo el pueblo se había enterado. La Guardia Civil llegó. El sargento Méndez tomó el control de la situación con profesionalidad. Fotografiaron el lugar, recogieron la caja y tomaron declaración a los trabajadores. Mientras tanto, Javier visitó a Dolores para informarle personalmente. Dolores Herrera, a sus 91 años, conservaba una mirada viva en un rostro surcado por profundas arrugas. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño sencillo. Señora Dolores, saludó Javier, inclinándose respetuosamente. Dime qué han encontrado de mi niño, respondió ella con una voz sorprendentemente firme. Javier le explicó el hallazgo del cuaderno, mostrándole las fotografías que había tomado con su teléfono. Dolores observó las imágenes con lágrimas silenciosas. Su cuaderno azul, murmuró. Lo reconocería en cualquier parte. Lo compró con sus ahorros. Estaba tan orgulloso de él. ¿Crees que finalmente sabremos qué le pasó a mi Manuel? Eso espero, señora Dolores. Eso espero. Mientras tanto, en la escuela, el sargento Méndez había ordenado una búsqueda en la zona donde había estado el olmo, basándose en la última entrada del cuaderno. El niño mencionó una cueva detrás del olmo. Explicó a sus agentes. Vamos a examinar esta zona metro a metro. Fue al atardecer cuando encontraron algo. Una depresión en el terreno a unos metros del lugar donde había estado el olmo, justo en la linde con el bosque. Al despejarla, se reveló lo que parecía ser una abertura parcialmente colapsada. Parece la entrada a un túnel natural, comentó un agente especializado. Está mayormente bloqueada, pero hay un espacio por el que podría haber pasado un niño. A la mañana siguiente, un equipo de espeleólogos llegó con equipamiento especializado. Estabilizaron la entrada y comenzaron a explorar el túnel, que se adentraba en la ladera. A unos 50 metros de la entrada, el túnel se ensanchaba en una pequeña cámara natural, y allí, iluminado por las linternas, apareció una pequeña linterna oxidada, junto a restos de ropa infantil. Hay más, informó el jefe del equipo por radio. Parece que encontramos restos humanos, pequeños, compatibles con un niño. En ese momento, en un laboratorio de la capital, un técnico forense examinaba el cuaderno bajo luz especial. Al llegar a la última página, notó un pequeño mapa dibujado en la esquina inferior. Mostraba el olmo, la entrada al túnel y una serie de giros. En un punto marcado con una X, había escrito
Aquí suena hueco. Los análisis forenses confirmaron lo que todos en Villaroble temían en el fondo de sus corazones. Los restos encontrados en la cueva pertenecían a Manuel Sánchez Herrera. El ADN extraído de los huesos, comparado con muestras proporcionadas por Dolores, no dejaba lugar a dudas. 50 años de incertidumbre llegaban a su fin con una dolorosa certeza. La causa de la muerte, según determinaron los expertos, había sido probablemente asfixia por un derrumbe en el túnel. No había signos de trauma o violencia que sugirieran otro tipo de muerte. El niño había quedado atrapado en un espacio reducido, sin posibilidad de escape. El informe forense, con su lenguaje técnico y aséptico, intentaba despojar de emoción a lo que era, en esencia, una tragedia que había marcado a generaciones enteras en el pequeño pueblo. Pero detrás de términos como restos óseos, material orgánico degradado o trauma perimortem, se escondía la historia de un niño de 11 años que había salido a jugar una mañana de otoño y nunca había regresado a casa. La reconstrucción de los hechos, basada en el cuaderno y las evidencias encontradas, pintaba una imagen trágica pero clara de lo ocurrido aquel fatídico 15 de octubre de 1973. Manuel, fascinado por las historias de exploración y aventuras que llenaban su imaginación, había descubierto la entrada a un túnel natural cerca del olmo en el patio de la escuela. Para él, no era simplemente un agujero en la tierra, sino la puerta a un mundo subterráneo lleno de posibilidades y misterios, como los que describía en sus relatos. Siguiendo el espíritu de los protagonistas de sus historias, decidió explorarlo durante el recreo, ese breve período de libertad en la rutina escolar. Con la previsión impropia de un niño de su edad, pero característica de su personalidad meticulosa, dejó su preciado cuaderno escondido en una caja metálica enterrada para recuperarlo después de su exploración. Quizás planeaba anotar sus descubrimientos, convertir su aventura real en el final perfecto para su historia del explorador perdido. Se adentró en el túnel equipado solo con una pequeña linterna, probablemente emocionado y algo asustado, sintiendo esa mezcla de temor y fascinación que caracteriza a los verdaderos exploradores. Según avanzaba, el pasadizo se estrechaba y se adentraba más profundamente en la montaña. En algún momento, probablemente cuando intentaba regresar, se produjo un derrumbe que bloqueó parcialmente el túnel y atrapó al niño en su interior. La investigación concluyó que Manuel había quedado atrapado en una sección del túnel donde el oxígeno era limitado. Sin posibilidad de salir y sin que nadie supiera dónde buscarle, el niño habría perdido el conocimiento gradualmente y finalmente fallecido, solo, en la oscuridad, mientras en la superficie el pueblo entero lo buscaba desesperadamente. El 10 de mayo de 2023, 50 años después de su desaparición, Manuel Sánchez Herrera fue finalmente enterrado en el cementerio de Villaroble, bajo un cielo parcialmente nublado que parecía reflejar la mezcla de tristeza y alivio que embargaba a los presentes. Todo el pueblo asistió al funeral, formando una procesión silenciosa que acompañó el pequeño ataúd blanco desde la iglesia hasta el camposanto. También acudieron autoridades provinciales y, en un gesto que conmovió especialmente a los vecinos más antiguos, algunos de los guardias civiles jubilados que habían participado en la búsqueda original, incluido el ya anciano inspector Francisco Vidal, que había viajado desde Madrid especialmente para la ocasión. «Nunca olvidé este caso», confesó el inspector, ahora un hombre de pelo completamente blanco y espalda encorvada por el peso de los años. «Fue uno de esos misterios que te persiguen durante toda tu carrera, que te hacen despertarte en mitad de la noche preguntándote qué se te escapó, qué detalle pasaste por alto». Dolores, sentada en primera fila en su silla de ruedas empujada por Ana, sostenía entre sus manos temblorosas y cubiertas de manchas de la edad el cuaderno azul que las autoridades le habían devuelto una vez completados todos los análisis. Durante el servicio religioso permaneció serena, con una dignidad que conmovió a todos los presentes. No derramó lágrimas visibles, como si hubiera agotado su capacidad de llorar durante los largos años de espera e incertidumbre. «Por fin puedo despedirme», le dijo a Ana cuando colocaron el pequeño ataúd blanco en el nicho familiar, junto al de Ernesto. 50 años esperando, y ahora por fin puedo decirle adiós. Ahora ya puedo reunirme con ellos cuando Dios quiera llevarme.
Pero la historia de Manuel no terminó con su entierro. En los días siguientes, cuando la conmoción inicial comenzó a aplacarse y el pueblo intentaba procesar el cierre de un misterio que había formado parte de su identidad colectiva durante medio siglo, Javier Torres, el alcalde, recibió una visita inesperada en su despacho. Miguel Álvarez, el mejor amigo de infancia de Manuel, ahora un hombre de 61 años de pelo canoso y mirada cansada, tras las gafas de montura metálica. «Necesito hablar contigo, Javier», dijo Miguel con evidente nerviosismo, retorciendo entre sus dedos la gorra que se había quitado al entrar. «Es sobre Manuel. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a los guardias civiles, algo que he llevado dentro durante 50 años». Javier le ofreció asiento y una taza de café, observando cómo las manos del hombre temblaban ligeramente al tomar la taza. Miguel tenía el aspecto de alguien que lleva una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo, con los hombros caídos y unas profundas arrugas en la frente que se acentuaban cuando fruncía el ceño, como lo hacía ahora, con voz entrecortada por la emoción y ocasionales pausas para recuperar la compostura. Miguel comenzó a relatar un secreto guardado durante medio siglo, un secreto que había ensombrecido su vida como una nube tóxica. «Yo sabía lo del túnel», confesó finalmente, con la mirada fija en el café que apenas había probado. «Manuel me lo había enseñado unos días antes. Lo descubrimos juntos mientras jugábamos a explorar en el límite del patio. Era solo una abertura pequeña entre las raíces del olmo, lo suficientemente grande para que un niño pudiera entrar agachado, pero Manuel estaba convencido de que era la entrada a un mundo subterráneo, como en sus historias». Miguel se detuvo, pasándose una mano por el rostro para enjugar las lágrimas que comenzaban a asomar. Sus ojos, enrojecidos, mostraban el dolor de un recuerdo que no había compartido con nadie. «Le dije que era peligroso, que no deberíamos entrar. Discutimos por eso. Yo lo llamé cobarde, y él me llamó miedoso». Su voz se quebró al recordar aquella pelea infantil que tendría consecuencias tan trágicas. Él quería explorar más adentro. Yo tenía miedo. Por eso me mintió aquel día, diciéndome que iba a quedarse escribiendo bajo el olmo. No quería que lo acompañara ni que lo delatara con los maestros. «¿Por qué no lo contaste entonces?», preguntó Javier sin reproche en su voz, solo curiosidad y una profunda compasión por aquel hombre atormentado por la culpa. «Tenía miedo», admitió Miguel, y en su voz adulta resonaba el eco del niño asustado que una vez fue. «Miedo de que me culparan por no haberlo impedido, por no haber avisado a los adultos. Y luego, cuando pasaron los días y no lo encontraban, me convencí de que no podía hacer eso, que Manuel debía haber sido secuestrado o algo así, porque si era el túnel, entonces era parcialmente mi culpa». Miguel sacó del bolsillo de su chaqueta un objeto pequeño envuelto en un pañuelo de tela, y lo desenvolvió con infinito cuidado, como si se tratara de una reliquia sagrada. Era un silbato metálico antiguo, oxidado pero aún reconocible, con una pequeña cadena unida a un extremo. Era de Manuel. Me lo dio el día que descubrimos el túnel. Dijo que lo había encontrado dentro, que era una prueba de que otros exploradores habían estado allí antes, que era una señal de que debíamos seguir investigando. Miguel depositó el silbato sobre la mesa con reverencia. «Lo he guardado todos estos años, como una especie de recordatorio, de penitencia». Siguiendo las indicaciones del mapa de Manuel, exploraron el punto marcado como «Suena hueco». Allí descubrieron una cámara oculta que contenía una caja militar de la Guerra Civil Española, con documentos y objetos personales de Rafael Molina, un maestro republicano que había ejercido en la escuela hasta el final de la guerra. Entre los objetos había varios silbatos idénticos al de Manuel, parte de un equipo de exploración que Rafael usaba en excursiones escolares. Este hallazgo proporcionó un giro inesperado. No solo se había resuelto el misterio de la desaparición de Manuel, sino que se había descubierto un valioso tesoro histórico que arrojaba luz sobre un periodo oscuro que había sido silenciado. Para Dolores, estos descubrimientos trajeron un inesperado consuelo. Mi Manuel murió haciendo lo que amaba: explorar, descubrir, seguir su curiosidad, dijo con serenidad, y aunque no vivió para saberlo, encontró algo importante. El ayuntamiento decidió que la escuela restaurada se convertiría en un museo dedicado a la memoria de Manuel y Rafael,
uniendo sus historias separadas por décadas pero conectadas por un túnel y un silbato. También se establecería una beca anual para jóvenes escritores. El 15 de octubre de 2023, exactamente 50 años después de la desaparición, se inauguró el Centro Cultural Manuel Sánchez Herrera. En la entrada, una vitrina exhibía el cuaderno azul, abierto en la última página escrita por el niño. Dolores cortó la cinta inaugural, rodeada de sus familiares y de todo el pueblo. Después, se acercó a la vitrina y contempló los objetos. «Nunca dejé de buscarte, hijo mío», susurró. «Y al final, tú me encontraste a mí». Esa noche, una brisa suave mecía las ramas del nuevo olmo plantado en el patio. Debajo, una placa de bronce rezaba, «En memoria de Manuel Sánchez Herrera, 1962-1973. Explorador, escritor, descubridor de verdades». Su historia continúa, y junto al árbol, sellada pero presente en la memoria colectiva, la entrada al túnel que había guardado secretos durante medio siglo, permanecía como un recordatorio de que a veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que pensamos, esperando a ser descubiertas.